Buenas tardes amigos de Uruguay, de la SUIP, Sociedad Uruguaya de Implantología y Prostodoncia. Muchas gracias por la invitación a participar, por la invitación a compartir, por la invitación a entretenernos un poco con esto que nos llena, que nos nutre, que nos vuela la cabeza, que nos da problemas, que nos da alegría, etcétera, etcétera, que es nuestra profesión y en particular que es la implantología oral, que tenemos, entre comillas, la suerte de compartir y que eh, agradezco, como decía, no solo a la sociedad, sino que a Marcos Di Pascua por la invitación, con quien curiosamente tenemos una tele relación ya de hace bastante tiempo en que él ve mis posteos desde la época de los blogs, antes de que apareciera todo esto de Facebook e Instagram. Y hoy día hemos podido conversar por primera vez después de 15 años. Así que, aunque no tengo retorno, un saludo para ti, Marco, y muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, el tema en particular es un tema un poco complejo, podríamos decir, porque en una hora, en un par de horas, es un poco difícil establecer una opinión bastante definitiva o de peso. No es mi intención, sino que simplemente es compartir con ustedes cómo veo yo la evolución del arco y si de eso ustedes tienen una experiencia positiva, nutritiva, tanto mejor. Obviamente que tengo que hablar un poco de la parte histórica y esa parte histórica puede ser tediosa, así que la voy a hacer lo más corto posible, pero mucha gente muchas veces no sabe de dónde venimos y la razón de por qué las cosas sucedieron o están sucediendo como las hemos visto. Tengo que declarar algunos conflictos de interés con Nobel Biocare y con Biorison, particularmente con estas dos empresas que han sido mis soportes principales en los últimos años, con quienes tuve un conflicto, entre comillas, directo. Con Nobel no está activo, con Biorison sí está activo. Con Straumann tuve un conflicto de interés indirecto, tengo un conflicto de interés indirecto, porque no es directamente conmigo, sino que yo pertenezco a ese grupo que llaman et al o colaboradores. Y por último tengo que también mencionar a Cortex, con quien tengo un conflicto de interés indirecto. Dicho esto, y para cerrar un poco el tema, que esto más que un conflicto de interés es un motivo de orgullo de aparecer en el ITI Treatment Guide en su volumen 11, que habla de los flujos digitales en implantología o en odontología implantaria, hoy con el doctor Alejandro Lanis, que participamos, como les digo, en uno de los capítulos y básicamente en la presentación de dos casos clínicos. Eh, este documento es gratis para los miembros de ITI y para los que no son miembros está disponible en Quintessence y ahí explica un poco, bastante resumidamente, esta filosofía que hemos ido construyendo a través del tiempo y que hoy nos permite hacer tratamientos con mucha predicción. Otra de mis actividades es ser miembro del comité o de la sección o de la parte que corresponde a los embajadores de la Asociación Europea de Osseointegración. Esto es un rol que consiste en promover la osseointegración basada en evidencia, la osseointegración que no tiene fines marqueteros o comerciales, sino que simplemente o principalmente
el restablecimiento de nuestros pacientes en base a técnicas comprobadas y basadas en evidencia científica. Los puntos de análisis que vamos a analizar o donde vamos a centrar esta conversación va a ser principalmente en el arco total, como hemos dicho, y el primer concepto que tenemos que clarificar, que es un concepto conducido protésicamente. Vale decir, está involucrado el protecista, está involucrado el periodoncista, está involucrado el cirujano, que pueden ser todos una misma persona, pueden ser dos personas, pueden ser cuatro, etcétera, etcétera. Todas las combinaciones que se puedan dar para quienes manejen conceptos protésicos, conceptos periodontales y conceptos quirúrgicos. Es muy importante de determinar y es muy lamentable ver que mucha gente realiza técnicas por realizarlas y no basado en un diagnóstico protésico, periodontal y quirúrgico. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo muy claro. Hay mucha gente que hace un programa universitario o no universitario de posgrado, de integración, un diplomado, un magíster o lo que sea, y muchas veces no se sienten completos hasta no haber hecho un Olonfor, por ejemplo, o una cirugía guiada o un implante cigomático. Eh, Esa actitud revela que ese programa no ha sido bueno en entregar sus conocimientos porque nadie puede sentirse incompleto por no haber realizado una técnica, porque recordemos que todo eso que he mencionado son técnicas y está en el profesional decidir cuál de ellas va a usar o cuál de ellas descartar o rechazar. Lo otro interesante es entender que el stock óseo, vale decir, la calidad y la cantidad de hueso, no importa la clasificación que nosotros usemos para dimensionarlo, para identificar o para comunicar, es un factor importante y así también los implantes. El número de implantes a usar, el tipo de implante, la conexión y por supuesto la superficie. Y luego los elementos complementarios que pudieran ser hoy fácilmente identificables como todo lo que constituye la odontología digital o odontología CAD/CAM. En mi opinión, creo que no podemos iniciar una conferencia relacionada a la osseointegración sin dar una pequeña o gran reverencia al profesor Branemark, que fue quien inició esto por allá por el 1965, instalando los primeros implantes, primero en animales, en perros, como se ve ahí, en humanos luego. Este fue el primer paciente que recibió implante, el que estamos observando aquí, Gosta o Josta, como se dice en sueco, Larsson, ese. Y esto fue expuesto 17 años después en el mítico meeting de Toronto. Esto tiene una connotación importante. ¿Por qué tiene una connotación importante? Porque hoy día nosotros lo miramos con la perspectiva del paso del tiempo y de comprobar las cosas que funcionaron, de las que por supuesto también no funcionaron. Y podemos decir claramente que el peso científico que tuvo esta exposición o esta presentación de esta técnica también generó un retraso en el desarrollo de la osseointegración. Y lo digo con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando George Sarr presenta el trabajo de Branemark como el único que es posible de ser usado y replicado en instituciones académicas y todo eso, lo dice por cómo fue presentado, pero a esa época ya habían otros trabajos que experimentaban, por ejemplo, con implantes cerámicos, que tenían otra conexión interna o que tenían diseños muy agresivos como los que hoy día vemos y aceptamos como los diseños ideales. De tal manera de que el gran aporte del profesor Branemark también fue un gran freno para el desarrollo de lo que fue la osseointegración en un periodo de tiempo que pudiéramos decir no duró más de 16 o 15 años, que fue hasta finales de los 90, cuando él presenta este protocolo que se llama
Novum de Brånemark, lo que estamos viendo aquí, Brånemark Novum, en donde básicamente se le daba una solución al maxilar inferior a través de unas platinas que estaban prefabricadas y que coincidían precisamente una con otra, una para ferulizar los implantes y otra que conectaba como estructura de una prótesis híbrida. Esto tuvo un par de problemas. El primer problema era que requería de un gran entrenamiento para el usuario, por lo tanto fueron pocos, a pesar de que fue una técnica que se expandió relativamente a nivel global, fueron pocos quienes la usaron. Eh, el tema, el tema del arco en sí generaba un problema porque para poder poner esta estructura dentro de la superficie ósea había que hacer un gran desgaste y aparte de hacer el gran desgaste había que hacer, por supuesto, un gran colgajo, lo que no estaba a la mano o dentro de las posibilidades de todos los que en ese tiempo hacían la implantología. Y estas estructuras prefabricadas lamentablemente no se relacionaban en la forma pasiva que necesitamos que se relacionen para que haya éxito implantario. Y teniendo solo 3 implantes era un riesgo bastante alto. Esto vino para resolver el problema del maxilar inferior. Luego el maxilar superior, hubo algunos intentos de desarrollar algo parecido al NOUM, pero en esos minutos o en ese tiempo, entre 1999 y 2000, aparecen los estudios que son presentados el 2003 por el profesor Daniel Van Stenberg y que tienen relación con lo que nosotros hoy conocemos como cirugía guiada. Y dentro del equipo que conformó el estudio de esta nueva técnica están, por supuesto, cirujanos, periodoncistas y protecistas. Ignaz Maert, por ejemplo, un conocidísimo protesista de la Universidad de Lovaina, y Paul Sweetens, también un conocido cirujano de la misma universidad. En el año 85, Brånemark y Sarv y Albertson empezaron a publicar una serie de trabajos en conjunto en relación a la implantología. Y una de las publicaciones dice que el titanio es el uso del titanio, el material biocompatible, que tiene que tener condiciones asépticas, que tiene que haber un control racional de la temperatura durante la preparación del nicho, tiene que haber un abordaje quirúrgico en fase y por supuesto un periodo en fases que tienen que ser de 3 a 6 meses dependiendo del maxilar. Entonces, todo esto se derrumba o se viene abajo y solamente prevalece hasta el día de hoy las condiciones asépticas y el control racional de la temperatura durante la preparación del nicho receptor. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque tiene que ver, por una parte, con la técnica quirúrgica y por otro lado, con la fisiología ósea para la recepción del implante. Bueno, em, esta diapositiva la vamos a conservar en nuestra mente, guardadita por un lado, porque vamos a volver a ella más adelante. Luego, en el 1986, en el YOMI, se publica esto. Y si nosotros lo leemos sin mirar la fecha, pudiéramos decir claramente que corresponde al tiempo actual. Dice que primero, que la biocompatibilidad del material del implante es importante, que la naturaleza micro y macroscópica de la superficie del implante es importante, que la condición del sitio receptor en salud, libre de infección y en un contexto morfológico de calidad ósea también es importante, que la técnica quirúrgica per se es importante, que la fase de integración esté inalterable y que el diseño protésico y el desempeño a largo plazo concilia consideraciones de diseño, materiales utilizados, ubicación de los implantes y carga anticipada junto con las consideraciones higiénicas. Si nosotros leemos eso,
no podemos decir que corresponde a 1986, sino pudiéramos perfectamente decir que son conceptos actuales. Y eso estuvo publicado hace ya bastante tiempo. Bueno, el editorial del Journal of Dental Research por William Janoville y Niklaus Lang, ellos dicen que ¿son realmente los implantes la panacea o mejor nosotros debiéramos tratar de preservar los dientes? Y a esta afirmación le falta un punto importantísimo. Un punto importantísimo, ¿por qué? Porque en el 2016 ya el mundo relacionado a la implantología estaba viendo que las periimplantitis iban mucho más allá de lo deseado o eran mucho más de las que nosotros quisiéramos. Lo que hay que entender es que la periimplantitis como enfermedad es muy limitada, vale decir, menos del 1% de las periimplantitis corresponden a una enfermedad per se, si es que no es menos. El 98% de las periimplantitis corresponde a implantes mal instalados, vale decir que no están en un sitio con suficiente cantidad de hueso o en calidad o en cantidad o que no están correctamente instalados en relación a los tejidos periodontales de protección, como conocemos la encía adherida. Entonces, a esta afirmación habría que agregar o instalar los implantes en una mejor manera. Y esto es fundamental y esto es importantísimo hoy día. ¿Qué otras cosas eh, debemos analizar o debemos empezar a considerar para armar un plan de tratamiento basado en cualquiera de nuestras aproximaciones, ya sea protésica, periodontal o del ámbito de la cirugía? Una de las preguntas que cabe es si nuestro procedimiento va a ser a colgajo o sin colgajo. Y la estadística que explica todo dice que no hay diferencia significativa entre aquellos casos tratados con un protocolo de colgajo versus un protocolo sin colgajo. Entonces, es un antecedente que ya vamos a tener que empezar a manejar porque entendemos que con los nuevos protocolos, sobre todo los protocolos de cirugía asistida, muchas veces no está dentro de las consideraciones hacer un colgajo. Y esto en alguna época era considerado pecaminoso, sin embargo hoy día nos damos cuenta de que no lo es. Y en algunas ocasiones es inclusive mejor. Adicionalmente a eso, eh, entrando en el tema de la cirugía asistida por computador, existían dos consideraciones o dos factores a tomar en cuenta, que era el error de entrada y el error en el ápice. En el error de entrada se considera el punto exacto donde se planificaba un implante y donde finalmente se instalaba, y al mismo tiempo donde quedaba el ápice de ese implante. Eh, no hay evidencia de acuerdo a este metaanálisis y todos los trabajos que se seleccionaron para determinar esto, que diga claramente que la cirugía a mano alzada es mejor que la cirugía, entre comillas, asistida por un computador. Por el contrario, se concluye claramente que en estos dos criterios, que fueron los que estamos discutiendo, claramente la cirugía guiada es mucho mejor y mucho más exacta que la cirugía de mano alzada. Sin embargo, no es el único criterio que debiéramos considerar y no es la comparación más adecuada que debiéramos hacer, puesto que estamos comparando dos técnicas que claramente son distintas y estamos comparando dos técnicas que son incomparables. Vale decir, tendríamos que comparar cirugía guiada con navegación o cirugía guiada con algún tipo de modificación en su forma versus la misma, no con la mano alzada, porque la de mano alzada no tiene nada que ver con lo que es una cirugía
guiada. Tomando este otro punto y dejándolo por un momento de lado, tenemos que entender, por ejemplo, que las guías quirúrgicas en su inicio eran guías de soporte óseo para la instalación de implantes, tal cual era el novum que explicábamos hace algunos instantes. Sin embargo, esto generaba un gran problema, el problema de que necesitábamos, como muestra la figura, un gran colgajo para posicionar esta guía, cuestión que resulta difícil, engorroso, con un postoperatorio no de lo mejor para nuestro paciente y con necesidades de habilidades quirúrgicas mucho más amplias de lo que es la instalación de una guía de soporte mucoso. Por lo tanto, esto quedó desechado parcialmente porque seguimos usando las guías de soporte óseo, como vamos a ver más adelante, para las situaciones en que debemos hacer una regularización de reborde. Luego vienen las de soporte mucoso, en que la única diferencia en que es el soporte de la guía sobre la mucosa el que va a dar la estabilidad. Sin embargo, esto tiene un pecado capital, que es el espesor de la mucosa. El espesor de la mucosa constituye un elemento resiliente y que no puede ir más allá de los 8 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, y que no puede tener una consistencia sésil o lábil, porque esa movilidad impide que nosotros tengamos una estabilidad de la guía. Por lo tanto, el espesor de la mucosa es importante. Luego vienen las guías de soporte mucoso más anclaje, que son las más conocidas o las más usadas, que son los famosos pines de anclaje o anchor pins. Aquí hay que tener en consideración algunas, valga la redundancia, consideraciones. El número de pines de anclaje es importantísimo. Si nosotros consideramos que este pentágono puede ser una guía quirúrgica y instalamos solamente un pin en la parte medial, lo que va a ocurrir es que cuando instalemos en la región de los caninos, esto es una vista, entre comillas, no axial. Si nosotros instalamos entonces con un solo pin en el centro de la guía, un implante a nivel, por ejemplo, del canino, es decir, si nosotros instalamos un implante aquí y solamente tenemos este pin, que está representado acá, lo que va a ocurrir al hacer presión en cualquiera de estos dos lados es que esta guía va a bascular. Y luego en la instalación del contralateral ya no vamos a tener la precisión que requerimos. Por lo tanto, la instalación de estos pines es fundamental, no solamente en su manufactura, sino también en su diseño. Otro factor importante es la relación que existe entre el pin, que estamos viendo representado aquí por esa línea, y esta flecha que representa el eje de entrada del implante. Esa relación tiene que ser lo más cercana a los 90 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, de que este pin estuviera en una inclinación, vale decir, que no fuera perpendicular al eje de entrada del implante, sino que fuera inclinado, como muchas veces lo vemos, ese pin va a tender a desalojarse por la fricción que ejerce la entrada del implante en la guía. Por lo tanto, los pines son importantes en su cantidad y en su diseño de cómo han sido diseñados para estar instalados dentro o conformados dentro del diseño de esta guía. Luego, el otro elemento importante es el soporte de esta guía a fijaciones. Vale decir, si nosotros tenemos la posibilidad de fijar nuestra guía quirúrgica a implantes previamente instalados, vamos a tener una mejor posibilidad de estabilidad. Y luego el soporte dentario viene a ser, entre comillas, la guía más estable. Aquí también tenemos que tener algunas salvaguardas, como es la extensión de la guía quirúrgica. Las guías cortas o guías lineales tienden a bascular. Por lo tanto, nosotros debemos extendernos, aun cuando sea
para un sitio de 1 o 2 implantes nos debemos extender largamente algunas piezas dentarias para tratar de formar un arco y de esa forma tener una guía, por supuesto, mucho más estable. Entonces, habiendo hecho esta introducción, podemos decir que de acuerdo a la literatura, que está bastante estudiado esto, podemos decir que las guías de soporte dentario son las de mayor precisión, mayor que el hueso y mayor que las que van sobre la mucosa. Luego, el soporte dentario para el reemplazo unitario es la guía que por supuesto nos va a brindar mayor seguridad en términos de precisión. Y los extremos libres dentro de las guías parciales son los que van a presentar mayor desviación por el efecto de balancín. Y la precisión para el soporte mucoso está relacionado al espesor mucoso y a la anatomía ósea y por supuesto al diseño de nuestra guía quirúrgica, al número de implantes, al protocolo de inserción de esos implantes y al diseño y relación que tengan con los pines de anclaje. Y la mucosa admite una desviación angular media de hasta 5 grados, que es bastante. En el año 2007, junto a José Carlos Martín de Rosa, hicimos lo que nosotros hoy día conocemos como telemedicina, y es un término que hoy día está bastante, entre comillas, en boga, dado que en este minuto nosotros estamos haciendo una teleconferencia, un webinar, una telepresentación. Es algo que hoy día está cada vez más abierto a las posibilidades de comunicarnos entre nosotros profesionales. Sin embargo, el 2007 esto parecía una locura. Y se nos presentó este caso con esta ortopantomografía con un paciente que había sido operado en la universidad, que había recibido estos implantes. Y esta fue la resultante de esta acción producto, entre comillas, de la telemedicina, que fue, digamos, de alguna manera un gran reto y también puede haber sido considerado una gran irresponsabilidad. Este fue el resultado de esa acción, ¿no es cierto? Ahí está la prótesis superior y aquí se ve la oclusión obtenida, las vistas laterales y también le hicimos una placa de alivio. ¿Cuál fue la gran gracia de esto? La gracia fue que en Chile nosotros recibimos el articulador, los archivos DICOM de la tomografía y alguna otra información respecto del color deseado y forma de los dientes que venía anotado y venía en lo que nosotros llamábamos en esa época también una guía radiográfica. La guía radiográfica no era otra cosa que una prótesis muy bien hecha en cuanto a dimensión vertical, contorno o oclusión y forma de dientes, pero que adolecía de color y que iba a ser usada para una suerte de triquiñuela a través del escáner, de un doble escaneado, poder conocer la forma y la posición de los dientes ideal para así programar los implantes, que es la técnica de doble escaneado que todos conocemos hoy día. ¿Cuál es lo o qué es lo que tenemos que considerar? Que aun cuando esa cirugía demoró menos de 1 hora y se instaló inmediatamente una prótesis temporodefinitiva, porque era una prótesis con estructura metálica, todo el trabajo para lograr eso se hizo de la misma forma como estamos viendo nosotros acá arriba, pero a través de un articulador. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del articulador nosotros planificamos, programamos y fuimos corrigiendo o valorando cada una de las etapas, como por ejemplo vimos el diseño de la estructura que estaba dado por una estructura, perdón, que está dado por una estructura ahí que estamos probando la cera. Según eso, el montaje de dientes en cera para poder dar espacio a la estructura metálica, luego vino el acrilizado y todas las fases que hoy día nosotros hacemos para una estructura híbrida de arco completo, donde cada uno de los detalles se fueron cuidando. Por ejemplo,
compensación de expansión de los yesos, unos cilindros o tubitos de goma de un laboratorista, una idea de un laboratorista argentino, Pacchioni, que muy bueno y que nosotros seguimos por mucho tiempo. Un saludo para él porque realmente es un crack. Y nosotros terminábamos con la fase quirúrgica, ahí está, la instalación de la guía quirúrgica con la instalación de nuestras prótesis a través de este sistema de cirugía guiada que, como les decía, duró menos de una hora. ¿Cuáles son las bases de esto? Principalmente una guía, que es esta, como les decía, una guía transparente acrílica que sirve para el escáner o que sirvió para el escáner y que nosotros la usamos para hacer el intercambio de modelo, un duplicado CAD para determinar la posición de los pines de anclaje en función de nuestra rehabilitación y nuestra instalación quirúrgica, la instalación de los elementos implantarios y todo basado en un modelo previo obtenido antes de la cirugía. Esa, entre comillas, era la gran gracia de este sistema, vale decir, en el 2007 era casi impensado tener una prótesis previa y que ésta encima cuadrara. Había que tener todo muy bien elaborado y había que tener ojo en cada uno de los pasos y supervisión en cada uno de los pasos. Esto que estamos viendo nosotros en el video, acá, esta imagen, no es otra cosa que la versión analógica de lo que hoy conocemos como la construcción de un modelo digital. La diferencia es que la guía quirúrgica se usaba como una impresión definitiva, una impresión de cubeta abierta, como conocemos, en donde ponemos unas piezas especiales que van a funcionar como transfer y después hacemos un vaciado de yeso. Así nosotros éramos capaces de obtener un modelo previo, como el que estamos viendo aquí, sin haber tomado una impresión al paciente y peor aún, sin haber instalado los implantes, porque lo estábamos haciendo con el mismo elemento que posteriormente íbamos a instalar los implantes. Y este es nuestro paciente, el que fue operado y que entrega su testimonio al otro día y ustedes pueden observar, él habla portugués y nosotros podemos ver que no hay hematomas, no hay aumento de volumen y que él tiene una función de dicción muy buena, un resultado estético adecuado, línea de la sonrisa, todos los conceptos que hoy día nosotros valoramos a través del diseño digital y todas esas técnicas que no son otra cosa que llevar al computador los conceptos protésicos que hemos aprendido en la facultad a través de los rodetes de cera, de la prueba de diente y qué sé yo. Lo importante o lo interesante es que ahora lo podemos hacer rápidamente en un plazo de tiempo de 15 o 20 minutos y tiene un impacto sobre nuestro paciente en términos de marketing muy alto. Y eso permite promover nuestro tratamiento mucho más fácil y lograr la aceptación de los mismos. Las guías de osteotomía, como les decía, son guías que usamos cuando nosotros nos enfrentamos a casos como este, en que queremos llevar a nuestro paciente de una condición de desdentado a una condición de dentado, pero implanto asistido. El problema es cuando este maxilar que se ve tan benevolente en términos de hueso, muchas veces el ápice, o no el ápice, la parte más cervical del hueso donde nosotros vamos a instalar nuestros implantes, puede tener una configuración en filo de cuchillo, la cual impide, aun cuando hagamos mediante cirugía guiada, la instalación correcta de los implantes. En esos casos vamos a tener estas guías que son acoplables, que son como un Lego, en donde tenemos la parte donde están los cilindros por donde vamos a hacer la instalación de guía
implante guiado, y abajo de eso tenemos una guía que nos va a permitir aplanar ese maxilar de tal manera de poder recibir los implantes de mejor forma. Todas estas cosas se pueden planificar independiente a las marcas comerciales, tienen que ver más bien con las capacidades de los software. Vamos a poder entonces anticipar estos desgastes y hacer una cirugía más eficiente, porque en un mismo acto quirúrgico podemos desgastar el hueso, instalar los implantes de manera guiada y poder entonces así ser más eficientes en términos de tiempo. Ahí está el maxilar con el desgaste óseo, con la instalación de los implantes y luego de cerrado, en este caso el colgajo, tenemos una muy buena relación de los implantes con los tejidos blandos, salvo en este donde pudiéramos necesitar hacer alguna maniobra para mejorar esa relación aún un poco más. El maxilar superior, la misma cosa, y nosotros hoy día no solamente valoramos la instalación de los implantes en términos de relación de estructura, sino que también valoramos el análisis de los tejidos duros, el análisis de estos tejidos duros con las estructuras blandas, vale decir, los análisis cefalométricos no solamente de las estructuras duras, sino que también de las estructuras blandas, el análisis de la articulación, de los huesos cervicales y de la permeabilidad de la vía aérea. Son factores muy importantes a la hora de determinar el éxito de un tratamiento. Y dentro de lo mismo, nuestra consideración para la prótesis híbrida, el concepto híbrido tiene que ver con la materialidad, vale decir, una subestructura que actúa como esqueleto y luego una estructura de cobertura que va a dar la parte estética, híbrida porque también es fija con posibilidad de ser removible por el profesional a través de los tornillos, y híbrida porque reemplaza dos estructuras anatómicas, la estructura dentaria y la estructura gingival. Pero, como les comentaba, nosotros creemos que para pacientes de mayor edad, mayores de 65 y 70 años, lo indicado es hacer una prótesis híbrida con resinas de muy buena calidad antes que cerámica. ¿Por qué es esto? Porque es una prótesis que nos va a entregar mucha información respecto de la parafunción, a diferencia de que si nosotros vamos por una cerámica, que nos va a entregar lamentablemente pérdida de implante, fractura o chips. ¿Por qué? Porque tiene una rigidez y una resistencia y fragilidad que no van de la mano con un concepto que hay que empezar a entender y que es el de parafunción. El paciente con una restauración total, superior e inferior, adolece de comunicación cortical por ausencia del ligamento periodontal. Por lo tanto, en su gran mayoría son pacientes que van a hacer un grado mayor de parafunción. Ahí está entonces la relación con los tejidos de recepción, la relación con los implantes, la relación con los espacios para la higiene y, por supuesto, con los elementos constitutivos del sistema nático. Otro elemento importante a comprender es el de soporte, estabilidad y retención. Eso es muy importante porque son conceptos que tienen que ver no solamente con lo que conversábamos respecto de la guía de instalación de implante, sino que también tiene que ver con las estructuras. Si nosotros observamos esta fotografía, vamos a ver que en un arco de circonio total, coexisten implantes de conexión interna e implantes de conexión externa. Y si ustedes observan bien, para el arco total no existe beneficio de usar conexión interna porque nosotros no vamos a usar todo el espacio que nos da la conexión, no así cuando hacemos una prótesis unitaria. La estabilidad y el soporte de la estructura está dado por la extensión del arco y las conexiones que tenemos sobre todo en los implantes, donde no existe, como les comentaba, el beneficio
a la conexión interna. Por lo tanto, no es un pecado usar un implante de conexión externa para un arco total. Menos aún si después de eso vamos a usar un pilar como el multi-unit. Respecto de las estructuras, existen muchos tipos de estructura y esta que estamos viendo acá es una estructura colada sobre titanio. Esta estructura tiene una característica bien particular, que es que el titanio se puede colar en un ambiente libre de oxígeno sobre un gas inerte y por un fenómeno de electroinducción. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Que en ese fenómeno el metal, a no estar en estado líquido, sino que se combinan muchas veces estructuras preexistentes como son los pilares temporales de titanio, estos pilares temporales pierden gran parte de sus características físico-químicas y pueden debilitarse. Por lo tanto, si nosotros los comparamos o los usamos en vez de estructuras como esta, que es una estructura fresada, obviamente estamos siendo bastante injustos en la comparación porque esta es una estructura muy distinta y muy superior en calidad a lo que es una colada, aun cuando nosotros involucremos elementos maquinados para la relación con los pilares. Y luego las estructuras soldadas, la verdad que tenemos que dejarlas solamente para las fases de provisionalización o de temporización y nada más. Jamás pensar en una de este tipo de estructuras como algo definitivo. Y ya llevamos un buen rato conversando del tema guiado. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Básicamente porque el desdentado total, nuestro paciente desdentado total, lejos de ser algo en extinción, es algo que cada día vamos a ver más y cada día tendremos que ser más eficientes para la resolución de estos casos. ¿Por qué? Porque el paciente desdentado es un problema global. Y aparte de ser un problema global, nuestro ser nos dice que cuando seamos abuelos, no vamos a querer estar en un hogar de ancianos o en una residencia para adultos mayores, sino que vamos a querer vivir la vida de mejor manera, con relaciones interpersonales, con deporte, con recreación, etcétera, etcétera. De tal manera que el adulto mayor de este siglo es muy distinto al adulto mayor del siglo pasado. De hecho, hoy nosotros no consideramos a alguien mayor de 60 años como anciano, simplemente decimos que es un adulto mayor. Hace un siglo, una persona de más de 65 años era considerado un anciano. Otro factor tremendamente importante en el desarrollo de esta nueva odontología son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una tremenda avidez por la tecnología, una, entre comillas, avidez que puede ser abismante, ya que todos hemos sido testigos de lo poco que le cuesta a las nuevas generaciones comunicarse con los computadores, los tablets, los teléfonos, etcétera, etcétera. Mi generación, por ejemplo, no nació con un teléfono inalámbrico. Nuestros teléfonos eran con cable. Los teléfonos inalámbricos aparecieron largo tiempo después y los teléfonos celulares ya en la década de los 90. Sin embargo, nuestros hijos nacieron con esas tecnologías y cuando nosotros les mostramos un aparato donde tenemos que discar los números, le parece algo hasta divertido. Si nuestros abuelos les hablaran de que antes había que comunicarse con una operadora, la que generaba las llamadas, bueno, ahí ya la cosa adquiere otro matiz. Pero lo interesante, y para no desviarnos del tema, es que si nosotros observamos los índices de cariados obturados, tratados y perdidos para la población mundial a los 12 años, vamos a ver estos colores, donde Latinoamérica tiene un color amarillo, que quiere decir un índice moderado. Y la gran mayoría
de los países desarrollados y los países escandinavos tienen valores muy bajos o bajos. Sin embargo, el mismo índice en poblaciones de 35 y 44 años cambia diametralmente para todo el mundo. Latinoamérica se va al color rojo, con un alto índice, y los escandinavos, curiosamente también, y algunos países de Europa también, salvo algunos otros que quedan con datos moderados. ¿Qué significa esto? Que por un lado nuestras políticas de salud gubernamentales no le dan soporte a la odontología, eso no es ninguna novedad, lo que hace que el acceso a la odontología y a los tratamientos sea difícil, escaso y caro. Y por otro lado, que nuestras acciones como odontólogos, lejos de ser eficientes desde el punto de vista de la prevención, no lo son tampoco desde el punto de vista de los tratamientos. Vale decir que nuestros pacientes que recibieron una obturación oclusal pasaron rápidamente a un onlay o a una corona con un tratamiento de conducto, una fractura, un puente, un implante, etcétera, etcétera, hasta que llegaron a ser desdentados. Eh, Hoy día la esperanza de vida, a pesar del COVID-19, está por sobre los 80 años para la gran mayoría de la población y eso quiere decir que la población mundial va a crecer mucho más de lo que nosotros quisiéramos y va a ser un problema. Y la prevalencia del desdentado en América, América del Norte, Canadá y Estados Unidos, es de un 58 y un 26% para los mayores de 65 años. Hoy Japón ya tiene una población mayor de 65 años superior al 60% de la población total de Japón. Eso significa que vamos a tener una gran población, como lo dice aquí esta afirmación, que dice que alrededor de 1.200 millones de personas van a tener más de 65 años el 2025. Y esos números ya están siendo alcanzados. Por lo tanto, el concepto guiado nos va a facilitar algunas cosas. La primera cosa que nos va a facilitar, y ustedes han sido testigos de eso, son los software que nos van a permitir hacer un diagnóstico espectacular, no solamente del stock óseo, sino que también del desempeño que pueden tener estos implantes en relación a las posiciones dentarias que tenemos que rehabilitar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver de mejor forma. Luego vamos a poder planificar, luego vamos a poder instalar estos implantes y también podemos hacer la cirugía. Lo que no tiene que ocurrir es que nosotros nos sintamos presionados por un software para salir con una prótesis lista. El software puede ser solamente una herramienta de diagnóstico, puede ser diagnóstico, planificación y cirugía, y también podemos llegar al concepto de la rehabilitación. Aquí estamos viendo un software, que este es Implant Studio de Treeshape, donde estamos viendo el paciente desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista de la superficie estructural que está dada por un escáner intraoral y cómo esto nosotros lo podemos relacionar, lo podemos llevar a un articulador, podemos ver sus movimientos funcionales, podemos entender cómo funciona y podemos entonces, mejor aún, planificar la posición de estos implantes en función de la restauración que nosotros necesitamos hacer. Y en este caso en particular, se nos presenta la disyuntiva de instalar un implante en el espacio interradicular, en ese espacio óseo que a mano alzada a veces es muy difícil de hacerlo. Y los diseños de implantes han evolucionado y algunos implantes se nos presentan como osteótomos, vale decir, como elementos que van abriendo su paso, comprimiendo las tablas y expandiendo el hueso para poder lograr la posición deseada en función de la planificación, que en este caso puede parecer muy sencilla, pero resulta ser un poco compleja a lo menos. A la cirugía guiada se le dio el nombre en el quinto consenso de recomendaciones clínicas de la ITI como
Static Computer Aided Implant Surgery, o SCAIS en español. Es un nombre que probablemente ustedes van a ver en algunas publicaciones que tienen relación a este grupo de estudio. No quiere decir de que se ha desechado por completo el nombre de cirugía guiada. Y hoy día nosotros podemos ver la publicidad caminera donde dice que nos recuperaremos o que nos podemos recuperar más temprano a través de la robótica, de la cirugía, no solamente en implantes, sino que también en la neurocirugía, la cirugía cardíaca, la cirugía bariátrica. Es decir, hay un montón hoy día de procedimientos quirúrgicos que son ciegos, por decirlo, y que están gobernados por pantallas computacionales o por elementos que van a reemplazar la mano del cirujano. Y eso es algo que por supuesto va a llegar rápidamente y masivamente a la odontología. ¿Cuál es el problema para nosotros los dentistas? Que aquí se da algo que nosotros conocemos conceptualmente como la teoría del caos. La teoría del caos que dice que el aleteo de una mariposa en Sao Paulo genera una tormenta en Nueva York. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pasos involucrados en lo que es un procedimiento digital o un procedimiento CAD/CAM, como se llama. Por ejemplo, tenemos la adquisición de los datos que se hace en un tomógrafo. Si esa adquisición presenta alguna falla, que puede ser, por ejemplo, que nuestro paciente se mueva y nos da una anatomía distinta a la que nosotros creemos tener, ese error se va a replicar a través de todo el proceso de desarrollo de tratamiento. Y no vamos a poder culpar, por ejemplo, solamente al acto quirúrgico, porque el error puede haber sido en la adquisición de los datos, en el diseño de nuestro plan de tratamiento o prótesis, en la manufactura de una guía quirúrgica, en el acto quirúrgico per se, luego en la adquisición de los datos para el desarrollo protésico, en el diseño de ese desarrollo protésico o luego en la manufactura de esa prótesis. De tal manera de que estos elementos que son llamados los cambiadores de juego o game changer, que es la impresora 3D o el escáner de mesa o el escáner intraoral, cualquiera sea su marca, cualquiera sea su procedencia, no son todo lo precisos que nosotros quisiéramos y no son todo lo confiables que nosotros quisiéramos. Y vamos a hacer un pequeño análisis para entender por qué. Otro elemento que también va a jugar un rol importante es el escáner facial. ¿Por qué el escáner facial? Porque ya sabemos que la odontología tiene mucha relación con estructuras faciales como son las líneas externas del rostro, la forma del rostro, la composición de los planos de los ojos, de la nariz, de los puentes, de los ángulos, de los surcos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestras restauraciones tienen que ir en armonía con ciertos parámetros que nosotros conocemos y que hoy día se han hiperventilado a través de los conceptos de diseño digital, de sonrisa, DSD o como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿qué nos tiene la tecnología en función de esto? Y la casa TreeShape, aquí está el doctor Alejandro Lanis, siendo sometido a un combing, pero este combing tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que aparte de registrar las estructuras óseas, registran también la estructura blanda en colores, en lo que nosotros pudiéramos llamar una fotografía 3D real. De tal manera de que en el momento de planificar la instalación de una pérdida dentaria o hacer un diagnóstico, vamos a tener la posibilidad de relacionar estas estructuras a través de un mismo instrumento o una misma máquina y no a través de la combinación de diferentes tecnologías. El otro problema que vamos a encontrar, o el gran problema que vamos a encontrar, tiene que ver con un concepto que se llama exactitud. Y eso se compone de dos subconceptos, que es la veracidad y la precisión. ¿Qué es lo que es la veracidad? La veracidad es la capacidad del intraoral scanner, el IOS,
que no es el sistema operativo del teléfono, sino que es el intraoral scanner, de medir una estructura determinada. Por ejemplo, si una estructura es un cubo de 5 centímetros, la veracidad del intraoral scanner estará determinada porque lea esa dimensión, 5 centímetros, y no 4,9 o 5,1. Por lo tanto, la exactitud estará determinada por la capacidad que tiene de ser veraz, de entregarnos el valor exacto. Y luego la precisión tiene que ver con repetición de ese valor. Vale decir que si yo paso 10 veces el escáner por esa estructura, las 10 veces me da ese mismo valor. ¿Cuál es el problema? Que eso no ocurre así. Los escáneres no son capaces, en su gran mayoría, de entregar mediciones veraces y lo peor, en que no son precisos, que hay alteraciones de la misma medición. Y entonces ocurre que en vez de entregar un valor, por ejemplo, de 5, en una medida entregan 4,98, en otra 5,1 y así. Las diferencias son mínimas, son micrométricas, pero no son exactas. Y eso es un elemento que es acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a escanear un arco completo, el error que me entrega en el primer molar, o más bien dicho, en la pieza 2, y yo voy a llegar a la pieza 15, o estoy hablando de la 1,7 y voy a llegar a la 2,7, el error es acumulativo. Y para arcos completos no son precisos y sigue siendo la técnica tradicional de impresión lo más exacto. Esto ha sido publicado en múltiples trabajos donde se determina que el polivinil siloxano es el que entrega el mejor rango de precisión si es que nosotros lo queremos comparar, por ejemplo, al trío blanco y negro o al trío color o algún otro escáner intraoral como el LAVA, por ejemplo. Imagínense, el LAVA es el doble de bueno que el alginato, pero está muy lejos de ser comparado, por ejemplo, con los 17 micrones de promedio o mediana que tiene el polivinilsiloxano. El otro concepto es la fotogrametría, que consiste en leer fotográficamente unas paletas que pueden tener unos como puntos muy similares a lo que es una pieza de dominó, en donde después se correlacionan con una impresión digital y se corrigen los errores que produciría esto que nosotros hemos descrito. Esto se entendía que era la solución a todos los problemas, pero lamentablemente es una técnica muy cara en su hardware y que ahora hace menos de 15 días eh, ha sido, entre comillas, derribada porque se hicieron unos estudios donde se comprobó de que lejos de ser precisa está inclusive por debajo del peor valor de los escáneres. ¿En qué consistía esto o en qué consiste esto? Porque sigue siendo usado y probablemente va a ser mejorado. En que un lector óptico es capaz de reconocer todas las posiciones al mismo tiempo y relacionarlas a la posición implantaria. Así entonces se programa, se le indica qué es lo que se va a leer y el escáner es capaz de ir corrigiendo. En este trabajo que acaba de salir de Marta Ravilla León y Bael Alt, se hace la comparación de los sistemas convencionales, la fotogrametría y los intraoral scanners. Y lamentablemente los intraoral scanners no tienen diferencia significativa comparado con los métodos convencionales, pero, sin embargo, la fotogrametría tiene los valores menos precisos y de mayor discrepancia en lo que son la instalación de los pilares de implante en todos los grupos. Por lo tanto, esta no sería una técnica
y tendríamos que volver a técnicas más precisas de generar un modelo y ese modelo llevarlo a un escáner de mesa. ¿Por qué el escáner de mesa? Porque ocurre algo que cuando es explicado es muy fácil de entender. Si nosotros logramos un modelo preciso, un modelo muy confiable, y lo ponemos en un escáner de mesa, el escáner de mesa tiene una particularidad frente al escáner intraoral y que es que mantiene la distancia de escaneo estable. El escáner de mesa cuando funciona va moviendo el modelo para que la luz entre y permita entonces leer toda la anatomía o todas las posiciones de los scan body. Cuando nosotros hacemos el escaneado dentro de la boca, a veces estamos a 1 milímetro del scan body, a veces estamos a 5, a veces estamos a 1 centímetro, etcétera, etcétera. Entonces el computador tiene que ir compensando las lecturas de las distancias, lo que finalmente se traduce en errores. En el consenso ITI del 2018 en Ámsterdam se lograron algunas conclusiones respecto de estos intraoral scanners. Y no las vamos a leer todas, aunque no nos va a demorar tanto, pero vamos a irnos a la penúltima y a la última. Las impresiones digitales de tramos largos interimplante aún no son recomendadas para uso rutinario. Y las impresiones digitales para el desdentado total no es recomendado para uso rutinario. Vale decir, en estos consensos se analizan todos los trabajos que se han presentado de todas las tecnologías y todas las marcas y se llega a este tipo de conclusiones. Y respecto a la cirugía guiada o la cirugía estática, puede decir que puede ser beneficiosa en pacientes totalmente desdentados en términos de intensidad de dolor postoperatorio comparado a los procedimientos de colgajo. Y también dice que puede llevar a la instalación de implantes fuera de la zona de la encía queratinizada. La cantidad y calidad de la encía debe ser considerada previo al planeamiento de este tipo de cirugía, que eso es algo, por supuesto, obvio. Como habíamos analizado levemente este trabajo en algunos conceptos, ahora vamos a ver lo que les mencionaba yo antes respecto de los resultados al error de entrada y error de ápice. En rojo, los resultados de todo lo que es a mano alzada, en verde, todo lo que es cirugía guiada. Y ustedes pueden observar que el peor resultado que tiene la cirugía guiada, que es 1.52, es similar al mejor resultado como desviación en el punto de entrada que tiene la cirugía a mano alzada. Y lo mismo ocurre en el error apical. Pero, como les dije, esto está comparando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque compara algo que es incomparable. Yo no puedo comparar un mapa de papel con un GPS. El GPS obviamente es mucho más preciso aun cuando tiene imprecisiones y no se compara a eso. Por lo tanto, podemos decir que la cirugía guiada versus la cirugía de mano alzada, obviamente es muy, muy superada por la cirugía guiada. Pero, como yo les decía, dentro de este procedimiento, de este proceso, tenemos una serie de pasos que llevan al concepto de acumulación de errores y que terminan por generar un gran error. El primer problema es la comercialización de elementos que son complementarios a nuestro quehacer y que muchas veces no tienen el nivel profesional. Por ejemplo, una cámara de foto. No es lo mismo hacer una fotografía con una cámara profesional que una fotografía con un teléfono celular, aun cuando la fotografía que nos entrega el teléfono celular nos permite entender muy bien de lo que estamos hablando y comunicarnos muy bien, pero adolece de la precisión y la exactitud y la veracidad y todos estos conceptos que hemos hablado si lo comparamos a una cámara profesional. Lo mismo ocurre con las impresoras. Las largamente conocidas Formlabs y Moonray
son, en mi opinión, juguetes caros, porque están caros para juguete y están por debajo de lo que debiera ser considerado un elemento de uso profesional. Con esto yo no quiero decir de que no hayan evolucionado. Esta que estamos viendo aquí es la Formlabs 2, ya vamos en el modelo 3 y están aceptadas ambas para la fabricación por la FDA de guías quirúrgicas. El problema es que no son como el concepto antiguo de plug and play, es decir, de enchufar y ejecutar. Hay que estar constantemente observando, calibrando, viendo que los espejos y los cristales y las bandejas y los líquidos y todo esté funcionando y muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento para eso o definitivamente no tenemos el tiempo para conectarnos a internet y que nos revisen la máquina de manera remota. De tal manera de que el paso siguiente es entrar a la categoría superior, como la Carbon M1 o la Carbon M2 o las Stratasys en su versión más barata. El problema es que esta Stratasys vale 10 veces lo que vale una Formlabs y la Carbon vale 20 veces lo que vale una Formlabs. Y entonces entramos con el clásico problema del acceso. Y aquí está una comparativa de la relación precio-calidad, no solamente de la Carbon, las Stratasys, la Moonray, la Sprint Ray, la Anycubic, la Enviontech y algunas otras de las máquinas que más vemos en el mercado y que todas tienen como precio, entre comillas, máximo los 10.000 o 15.000 dólares, salvo la Carbon que aparece en esta lista y el resultado obviamente va en relación a la calidad de la máquina. Entonces, de acuerdo a su producción, nosotros podríamos decir que las impresoras 3D pueden ser chairside de laboratorio o industrial. De acuerdo al resultado de la impresión, podemos decir que va en directa relación a la calidad de la impresora y eso también tiene que ver con el precio de la impresora y eso tiene que ver también con la tecnología de la impresora. La tecnología más barata es la fusión de filamento para la fabricación de estructura. Y por supuesto existe también la posibilidad de hacerse a YouTube. Hoy día todas las posibilidades están. En resumen, podremos aseverar de que una impresora de carácter industrial es muy superior a las de carácter chairside o laboratorial y tenemos que alejarnos de algunas tecnologías como las que son hechas por YouTube o de la FFF o Fused Filament Formato. Luego las guías como resultante de esta impresión 3D, tenemos que considerar que son elementos que van a ser usados dentro de la boca de nuestros pacientes y tenemos que estar muy conscientes y pendientes de las instrucciones del fabricante, sobre todo de la resina. Recordemos que estas resinas son elementos plásticos que no son tan fáciles de esterilizar o de desinfectar, que la esterilización vía gas es la más eficiente, pero lamentablemente no es la más común. Eso está a nivel hospitalario. Y que la esterilización vía líquido es difícil. Podemos tener una desinfección con alcoholes, con glutaraldehído o otros derivados, y que si nosotros quisiéramos esterilizarlas con autoclave, tenemos que considerar un máximo de 4 minutos para la temperatura estándar de 135 grados o 15 minutos a 121 grados y hacer una desinfección previa. Luego la guía, dado el material, presentan una toxicidad que nosotros tenemos que seguir las instrucciones del fabricante o las indicaciones del fabricante, que tenemos un riesgo biológico que tenemos que considerar, que no es tan sencillo, sobre todo hoy día en que tenemos tanto tipo de consentimiento informado. Luego la recomendación respecto del manejo, volvemos a lo mismo, son estructuras plásticas sensibles a la luz y a la humedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a seguir las instrucciones del fabricante, controlar sobre todo los rayos UV,
controlar la humedad y los excesos de temperatura. Y en este caso, en el caso de que venga con anillos, que son los anillos por donde nosotros vamos a transitar a través de la cirugía, vamos a tener que tener especial atención con el elemento cementante. Y como dijimos, también la toxicidad. Y dentro de los otros hay un otro muy importante, que es tener la seguridad que pertenece al paciente que queremos operar. Después de un tiempo ustedes van a ver que la acumulación de estas guías, si es que ustedes las guardan, pueden llegar a haber confusiones. Por lo tanto, dentro de la posibilidad de muchos software está la identificación no solamente de un número de tratamiento, sino que de un nombre, un apellido, etcétera, etcétera, que les va a ayudar muchísimo a la hora de identificar a quién pertenece ese tratamiento. Los anillos, como les decía, son elementos por donde nosotros vamos a transitar con nuestro sistema de fresa quirúrgica o de preparación ósea. Estos anillos tienen un concepto fundamental que se llama el offset, que es la distancia entre la superficie superior del anillo y la superficie superior del implante, y que lo proponen muchos sistemas como una variable y que lamentablemente en algunos software no está perfectamente coordinado con la caja quirúrgica. ¿De qué se trata esto? Se trata de que a través de un mismo anillo y por el medio de unos reductores nosotros podamos cambiar diferentes diámetros de fresa, como son los protocolos por todos conocidos. Estos reductores generan algunos problemas de espacio, lo que genera inestabilidad, y esa inestabilidad fue corregida por incorporar los reductores a la fresa. Vale decir que la misma fresa tenga un volumen mayor en el segmento cervical para entrar en contacto con el anillo y así evitar el uso de un reductor. De esa un espacio o gap por un fenómeno de tolerancia. Este fenómeno de tolerancia es un tema de espacio y precisión que nosotros lo vamos a encontrar siempre en todas las cirugías que usan anillos. Existen algunos prototipos de guías quirúrgicas de cromo cobalto o de otros materiales en que se está obviando el anillo a fin de eliminar estos pequeños gaps o espacios para hacer nuestras guías más precisas. Para entenderlo mejor, en el lado izquierdo de la pantalla ustedes están viendo una guía quirúrgica con relación de reductores y fresas, y en el lado derecho una guía quirúrgica con el mismo anillo, pero con una fresa que tiene el reductor incorporado. En un corte, ¿de qué se trata esto? Cuando tenemos un reductor, tenemos dos gaps y la sumatoria de estos gaps es un espacio X determinado. Que si nosotros tenemos un solo espacio o gap en una fresa que tiene el reductor incorporado, ese espacio va a ser único o la mitad. Y esto genera, esta sumatoria de espacio genera un movimiento helicoidal o un movimiento en reloj de arena de nuestra fresa, dado la distancia que genera la guía con el hueso. Y si nosotros aumentamos esa distancia, vamos a estar aumentando el ángulo, es decir, el ángulo es el mismo, pero la distancia, al tener un mismo ángulo, al aumentar nuestra distancia, en el ápice se va a generar un mayor grado de distorsión en la preparación. Por lo tanto, no son deseables los offset o las distancias variables. Para entenderlo en una imagen, ahí está el reductor y ahí están los dos espacios versus el espacio único que genera la fresa con el reductor incorporado. Entonces, nosotros queríamos acercarnos al número bajo, los 20 micrones, para dar un grado mayor de precisión al sistema. ¿Para qué? Para no tener esta desviación apical, que si bien es mínima, es incomparable a la que obtenemos en la cirugía de mano alzada, sí se nos genera un problema con las estructuras cuando las tenemos prefabricadas. Entonces, eh,
con algunos experimentos y algunos desarrollos se llegó a este diseño, que es un reductor incorporado, pero que no tiene circunferencia completa, sino que más bien tiene un lado plano, que al girar la parte circunferencial le da la estabilidad y la parte plana le quita la fricción, le quita la generación de calor. Habíamos visto en las primeras diapositivas que la generación de calor es un factor importante en la osseointegración porque tiene que ver con la fisiología y también este espacio permite la entrada del elemento refrigerante. Y de esa manera podemos ser más precisos en los valores tanto de entrada como de ápice para la preparación del lecho receptor de nuestro implante. En amarillo el anillo, en rojo el diseño y en verde el espacio que libera. Y como habíamos mencionado al principio, los 47 grados son el límite, máximo 50 grados, que después de un minuto van a causar un daño significativo a la neoformación ósea, por lo tanto, debiéramos estar bajo esos valores. Por más de un minuto a 44 grados también vamos a producir ese daño. Por lo tanto, 47 grados es nuestro límite. Y hay mucho trabajo, que, como este del 2009, que muestra que el efecto de una guía quirúrgica en la generación de calor es algo fatal. Cuestión que no ocurre con las de guías o las instalaciones de implantes, más bien dicho, que no responden al uso de guías quirúrgicas de cirugía guiada, porque no tienen el problema de la refrigeración y el implante entra sin ningún eh, daño en términos de generación de calor. Este concepto de la ingeniería mecánica es el llamado sistema trebológico, que tiene vectores de entrada y vectores de salida. De entrada está la carga, el movimiento y la velocidad, y de salida está la fricción, el desgaste y la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Yo cualquier aumento que haga en la carga, en el movimiento o en la velocidad va a generar fricción, desgaste y aumento de temperatura en los elementos de salida. Entonces, este sistema pretende, por un lado, mejorar la irrigación y por otro lado, en el mismo diseño, mejorar o evitar la generación de calor y tener un grado de precisión mayor para la instalación de una prótesis inmediata o un pilar inmediato. Un sistema de circunferencia completa genera calor, un sistema de circunferencia parcial genera mucho menos calor, alrededor de un 50% menos, y un sistema de circunferencia parcial coayudado por la refrigeración no genera calor. Esto fue medido por la Facultad de Ingeniería Mecánica en seco, vale decir, se hicieron los estudios matemáticos y manteniendo todos los parámetros iguales y comparando un sistema de circunferencia completa versus una circunferencia parcial, la mejora en términos de producción de calor es de un 57.61%. Ahora, si nosotros hacemos una prueba a 1300 RPM por 10 segundos y medimos con una cámara térmica el resultado de esta generación de calor y lo comparamos para ser autorreferente con 3 puntos previos, que son el dedo pulgar, la cabeza del contraángulo, la fresa y el anillo, vamos a ver los resultados. Uno es el SP1, luego el SP2, el SP3 y el SP4 que vemos en ambos parámetros. En el lado izquierdo es el de circunferencia completa y en el lado derecho de circunferencia parcial. Y fíjense ustedes que el SP4 corresponde a la fresa y al anillo, donde la temperatura alcanza los 60 grados en la circunferencia total versus los 43.8 de la circunferencia parcial. Luego, si nosotros realizamos el mismo test en ambiente húmedo,
vamos a poder apreciar cómo esta, perdón, me fui muy atrás. Vamos a poder apreciar cómo fluye el elemento refrigerante porque se lo permite la anatomía, fíjense ustedes, la anatomía de la fresa. ¿Qué significa esto? Que el elemento refrigerante para poder entrar, la fresa tiene que estar afuera. En cambio, en la fresa de sección parcial, el elemento refrigerante es capaz de entrar a pesar de que la fresa esté en su posición final, tal como estamos observando ahí. Si nosotros retiramos, solo en ese minuto, la fresa de sección total permite que entre algo del elemento refrigerante. Ambas mediciones fueron hechas con las mismas piezas de mano, los mismos micromotores y la misma cantidad de elementos refrigerantes. Bueno, vamos a ver entonces algunas comparaciones o ejemplos de cosas que han pasado y que han sido mejoradas. Por ejemplo, la longitud de la fresa, como la que estamos viendo aquí, que en algunos casos son realmente excesivas, y en otros casos como este, donde podemos observar claramente que la presencia de un reductor es una cosa que no le entrega estabilidad al sistema y que a veces, como estamos viendo, el elemento refrigerante tampoco es capaz de entrar. Y si lo comparamos, por ejemplo, con esta fresa de sección parcial, vamos a ver cómo el elemento refrigerante es capaz de entrar aun cuando se use un extensor de fresa. Estos diseños ya están absolutamente disponibles en la gran mayoría, sobre todo de las empresas israelíes, coreanas y algunas brasileras también. Otro de los beneficios que se obtienen con este tipo de diseño, aparte de ser más preciso, es que son fresas muy cortas y entonces no necesitamos gran apertura bucal para poder desempeñar el acto quirúrgico y eso es algo importante. Y por otro lado, si ustedes observan, siempre el fresado tiene que ser intermitente, porque de esa manera vamos a evitar la acumulación de calor por fricción. Algunos ejemplos de fresa, esta es una fresa clásica de Branemark, del sistema Branemark clásico. Si nosotros comparamos su longitud a tamaño real con una fresa, por ejemplo, del sistema Straumann, no ha cambiado mucho, su longitud no ha mejorado, no ha sido un beneficio esto, menos aún con el sistema By-Horizon, pero si empezamos a observar las propuestas, por ejemplo, que nos hace esto, que es B&B de Italia, un muy buen sistema que hay que tener en cuenta, que también nos genera un espacio para irrigación y para poca generación de calor. Esto es una empresa brasilera también, muy buen diseño, muy buena, muy agresivo. Algunas coreanas nos hacen proposiciones con circonio, que aun cuando no permite la entrada del refrigerante, hay que tomar en cuenta que el circonio es un material cerámico que no produce calor. Es algo curioso, difícil de entender, pero a pesar de haber fricción, no produce calor. El problema es la fragilidad. Esto es el primer prototipo de Cortex comparado con las fresas de Mies, son prácticamente iguales, que es esta, casi no se nota el cambio, y donde el resultado obviamente va mucho más allá de lo esperado por el diseño de corte y por la relación que tiene con los anillos. Vamos a avanzar entonces. Esto es la proposición de Nobel Replace del año 2002. Vale la pena decir que una vez más Nobel se anticipó bastante, puso en su propuesta para Replace el reductor en la fresa, solamente le faltó generar el espacio para el refrigerante, pero sin duda que este fue uno de los sistemas de mayor precisión.
Y este que está acá es el de Cortex, en donde ustedes pueden apreciar la íntima relación que hay y la fluidez de fresado con el anillo que permite por una escotadura entrar y entra absolutamente preciso. Eso nos genera una preparación ósea fantástica y volvemos al caso que habíamos visto de la planificación previa para implantes en las posiciones 4-6 y 3-6, después de la preparación del paciente, higienización de los espacios, limpieza, eliminaciones de caries, ahí está la planificación que habíamos. Y en este caso, gracias al desarrollo de la ontología CAD/CAM, podemos tener un cicatrizal o un healing cap personalizado, en este caso, en base a un T-base más una restauración cerámica. Eso es lo planificado, esa es nuestra guía. Ahí están los cicatrizales, la guía en posición. Observen ustedes que esta guía no tiene pines de anclaje, pero es una guía extensa en arco y sobre dientes en su totalidad. Por lo tanto, es una guía muy, muy estable. Ahí está la instalación de los implantes y los cicatrizales, tal cual se veía en la imagen de la planificación. Y una vez terminada esta cirugía, se nos ha quedado pegado un poco el computador. Vamos a ver que vuelva a la vida. Eso es. Algo